Los sospechosos de matar a un soldado en Londres comparecieron ante dos tribunales diferentes en la capital británica. Ambos permanecerán bajo custodia policial hasta las próximas audiencias. El 22 de mayo, dos hombres de origen africano supuestamente mataron con un machete a un soldado británico a plena luz del día en venganza por los musulmanes asesinados por militares de ese país. Y mientras aumentan los casos de yihadismo en Europa, para las fuerzas de seguridad se convierte en una tarea muy difícil detectar a las células independientes. España, por ejemplo, que le sirve a los radicales como un país puente para el resto de la región, podría convertirse en el próximo objetivo de los islamistas. Nuestra corresponsal Ángela Gallardo Bernal nos describe esta alarmante situación. Pasadas las 2 de la tarde, los presuntos terroristas Michael Ladebolayo y su compañero asesinaban a cuchilladas al soldado Rigby en el londinense barrio de Woolwich. Una semana antes, los hermanos Tsarnaev aterrorizaban Boston. En Toulouse, el año pasado, Mohamed Merah, de 23 años, asesinó a tiros a 7 personas, 3 de ellas niños, en un colegio judío. Son los últimos atentados en Occidente vinculados al terror yihadista, actos individuales, células independientes, lobos solitarios, algunas de las tipologías que establecen los expertos, una evolución del llamado terrorismo global que opera dentro y fuera de organizaciones como Al-Qaeda, relacionado o desligado de las estructuras terroristas. El terrorismo yihadista salafista no existe en principio, esa vinculación orgánica y como si fuera un partido político que existen en los grupos terroristas, pues como el IRA, como ETA y demás. Al-Qaeda es una organización terrorista y a la vez es una invitación al combate yihadista. Mohamed Sedmarian Nasser o Abu Musab al-Suri fundó la célula de Al-Qaeda en España. De origen sirio, nacionalizado español tras casarse, es el gran promotor del terrorismo en solitario. Su libro, Llamada a la Resistencia Islámica Global, son 1.600 páginas de llamada a la yihad individual tras el 11S. Más efectiva en el Nuevo Mundo, dice en el número 1 de la revista en inglés de Al-Qaeda Inspired, más difícil de perseguir que una organización. Parece ser que, estando como estaba preso en Siria después de que los estadounidenses se lo entregaran, ha sido liberado en el contexto de las revueltas y del conflicto actual. Su figura como hombre libre, por supuesto que es peligrosa, pero yo me atrevo a decir que el gran daño ya está hecho precisamente con esos antecedentes y con esa pedagogía que ha hecho. En este vídeo grabado en el 2000 y difundido por un canal de televisión español, Sedmarian explica en una clase su teoría. Los manuales están disponibles en Internet, los foros online sirven para la captación de terroristas. Es la advertencia de este estudio que concluye que atacar estas páginas reduce su efectividad porque endurecen las normas de acceso a nuevos miembros para protegerse de la vigilancia policial y por el coste de mantenimiento. España es uno de los asentamientos europeos del terrorismo yihadista, como puente geográfico, pero también como objetivo. Este monumento recuerda a las 192 personas asesinadas el 11 de marzo de 2004 en Madrid. España es la puerta de entrada y salida de los grupos terroristas, del yihadismo del Magreb y del Sahel a Europa. Y en ese sentido, la función de los grupos que se han ido desarticulando en los últimos años en España tenían básicamente dos misiones. Una que era la de apoyo logístico a los grupos que intentasen llegar a Francia o Bélgica o otras partes de Europa, y sobre todo la del reclutamiento de nuevos militantes. Ceuta, Melilla, Murcia y Cataluña son los principales focos, originarios fundamentalmente del Magreb o de Pakistán. Cataluña se ha convertido en el centro neurálgico de algunos de los líderes salafistas más importantes de toda Europa. Yo creo que no es que podamos hablar de un problema, es que hablamos de un problema europeo, sin ninguna duda. Una radicalización que tiene su acogida en el conflicto sirio. Unos 500 europeos luchan con las fuerzas rebeldes en Siria, según la Unión Europea, la mayoría de Reino Unido, Irlanda y Francia. ¿Qué ocurrirá cuando vuelvan? O bien van a ir a otros escenarios, en otros lugares donde entiendan que se está desarrollando ese choque entre Islam y Occidente, o bien vuelven a sus lugares de origen, a los países europeos, y desde ahí comienzan a adquirir cierta capacidad de acción que les puede llevar primero a intentar buscar simpatizantes para su causa y luego a ir incrementando la capacidad de golpear, de atacar objetivos dentro de sus propios países. Por lo tanto, podemos dar por hecho, desgraciadamente, que esa tendencia va también a manifestarse en el caso europeo. En España, en el último año, al menos 8 ceutíes se han marchado con la yihad, entre ellos un menor de 16 años. Ángela Gallardo Bernal, RT, Madrid.